La mayoría de las personas no se consideran manipuladoras. Sin embargo, influyen, presionan, inducen, sugieren, condicionan, y muchas veces lo hacen sin conciencia plena. La psicología oscura no es un manual secreto escondido en sociedades clandestinas. Es el uso estratégico del comportamiento humano con fines unilaterales. No es magia, es neurobiología aplicada. No es ficción, es comprensión profunda de vulnerabilidades. Y lo más inquietante es que funciona mejor cuando parece inofensiva. Para entender cualquier forma de dominación psicológica, primero hay que comprender algo esencial. El cerebro humano no es completamente racional. El sistema límbico, donde se procesan emociones primarias, reacciona antes que la corteza prefrontal, responsable del razonamiento analítico. Eso significa que, primero sentimos, luego justificamos. El manipulador experto no debate ideas, activa emociones, miedo, deseo, urgencia, culpa, validación. Cuando la amígdala se activa, el pensamiento crítico disminuye, y en ese espacio reducido de lucidez es donde se infiltra la influencia. Una de las herramientas más sofisticadas en la influencia oscura es la falsa autonomía. No te ordenan, te ofrecen alternativas diseñadas. Por ejemplo, ¿prefieres hacerlo hoy o mañana? Ambas opciones implican que lo harás. La mente humana valora profundamente la sensación de control. Cuando creemos que elegimos, bajamos la guardia. El dominio más efectivo no se percibe como imposición, se percibe como consentimiento. El gaslighting no es solo una táctica relacional, es una metodología de debilitamiento cognitivo. Se popularizó tras la película Gaslight, pero el fenómeno es mucho más antiguo. Consiste en alterar progresivamente la percepción de la víctima. No de forma brusca, de forma gradual. Primero cuestionan detalles pequeños, luego reinterpretan eventos, finalmente redefinen la narrativa completa. El objetivo no es convencerte de que estás equivocado, es erosionar tu confianza interna. Cuando alguien pierde certeza en su propia interpretación de la realidad, busca anclas externas, y quien ofrece esa ancla gana poder. Una de las técnicas más potentes proviene del condicionamiento conductual, recompensa variable, atención irregular, afecto impredecible. Este patrón genera una activación dopaminérgica más intensa que la recompensa constante. Es el mismo mecanismo que utilizan los casinos. Nunca sabes cuándo llegará la gratificación. Esa incertidumbre crea adicción. En relaciones humanas, esto se traduce en momentos de cercanía extrema, seguidos de distancia fría. El cerebro interpreta esa oscilación como desafío, y el desafío como algo que debe resolverse. Así nace la dependencia, porque estamos entrando en niveles más profundos. Este no es contenido superficial, es análisis psicológico avanzado aplicado a la realidad cotidiana. Y lo que sigue es aún más incómodo. En psicología de la personalidad existe un constructo conocido como la tríada oscura, conceptualizado por investigadores como Delroy L. Polhus. Incluye 3 rasgos: narcisismo, necesidad de admiración y superioridad; maquiavelismo, estrategia fría y calculadora; psicopatía subclínica, baja empatía y alta impulsividad. Es importante aclarar, no todos los individuos con estos rasgos son criminales. Muchos funcionan en contextos corporativos, políticos o mediáticos. Lo que los distingue no es la maldad caricaturesca, es la ausencia de culpa al utilizar personas como recursos. Para ellos, las relaciones no son vínculos, son estructuras funcionales. El manipulador experto observa, no habla primero, escucha, detecta inseguridades, carencias afectivas, necesidades de aprobación, deseos de reconocimiento. La mayoría de las personas revelan sus puntos débiles sin notarlo, en la forma en que se describen, en lo que presumen, en lo que critican. Quien sabe interpretar esos indicios no necesita forzar nada, solo espera el momento adecuado. Una estrategia común en dinámicas de control es el aislamiento, pero rara vez es explícito. No dicen, deja de ver a tus amigos. Dicen, no me siento cómodo cuando sales con ellos. Gradualmente, la red de apoyo se reduce, sin confrontación directa, sin prohibiciones formales, solo comentarios sembrados con sutileza.
Cuando el entorno crítico desaparece, la percepción alternativa se debilita y el manipulador se convierte en la referencia principal. No atacan todo, solo lo suficiente. Un comentario aquí, una comparación allá, una broma disfrazada de ironía. La degradación constante, pero leve, genera inseguridad. La inseguridad produce dependencia de validación, y quien controla la validación, controla la estabilidad emocional. La influencia oscura no siempre es dramática, es silenciosa, no siempre es evidente, es estratégica, no siempre parece hostil, a veces se presenta como protección. La diferencia entre liderazgo y dominación radica en la intención. Uno busca elevar, el otro busca utilizar, y la mayoría de las personas nunca analiza esa diferencia, porque esto es solo la primera capa. En la siguiente parte vamos a profundizar en técnicas avanzadas de persuasión encubierta, manipulación en entornos laborales, ingeniería emocional en relaciones, cómo blindar tu mente de forma definitiva. Escribe en los comentarios: entiendo la estructura, porque cuando comprendes la arquitectura del control, dejas de ser parte inconsciente del sistema. En la primera parte hablamos de la base neurológica, del condicionamiento intermitente y de la erosión de la percepción. Ahora vamos a entrar en un terreno más delicado, porque la influencia estratégica no solo ocurre en relaciones íntimas, ocurre en empresas, equipos de trabajo, familias, amistades, redes sociales, medios de comunicación, y muchas veces está institucionalizada. El trabajo es uno de los escenarios donde más se normaliza la dominación psicológica, y no siempre se percibe como abuso, se percibe como liderazgo. Existen varias formas sofisticadas de influencia corporativa. 1. Ambigüedad estratégica. Las instrucciones no son claras. Si fallas, eres incompetente. Si preguntas demasiado, eres inseguro. La ambigüedad genera dependencia, porque necesitas validación constante. 2. Recompensa intermitente profesional. Elogios ocasionales. Promesas vagas de ascenso. Reconocimiento público selectivo. Este patrón mantiene motivación elevada sin necesidad de recompensas reales constantes. Es una economía emocional optimizada. 3. Aislamiento reputacional. No te excluyen directamente. Simplemente dejan de invitarte a decisiones importantes. No te informan a tiempo. Gradualmente pierdes influencia. Sin confrontación. Sin acusación formal. El ser humano tiene una tendencia natural a obedecer figuras percibidas como autoridad. Uniformes, títulos, posiciones jerárquicas. La obediencia reduce la carga cognitiva. Si alguien parece seguro, asumimos competencia. Esta predisposición fue estudiada en experimentos clásicos de obediencia, como los de Stanley Milgram. El hallazgo fue inquietante. Personas comunes pueden ejecutar acciones contrarias a su ética personal si la orden proviene de una figura legítima. La psicología oscura explota esta vulnerabilidad. No necesita coerción, solo necesita estructura jerárquica. La ingeniería social es el arte de obtener información o cooperación manipulando percepciones. No es hacking tecnológico, es hacking humano. Se basa en simpatía estratégica, creación de urgencia, apelación a autoridad, generación de escasez. Cuando alguien crea sensación de pérdida potencial, tu cerebro prioriza acción inmediata. La pérdida duele más que la ganancia entusiasma, y esa asimetría emocional es terreno fértil para la influencia. Si estás empezando a notar que muchas dinámicas que parecían normales, en realidad siguen patrones psicológicos predecibles, suscríbete ahora, porque estamos desarmando mecanismos que operan todos los días frente a ti, y aún no hemos entrado en el terreno más delicado, las relaciones personales profundas. El control en relaciones no comienza con agresión evidente, comienza con microajustes, comentarios aparentemente inofensivos, reacciones exageradas ante límites saludables, críticas disfrazadas de preocupación. El proceso suele seguir etapas: idealización intensa, fusión emocional acelerada, crítica sutil progresiva, redefinición de límites, dependencia emocional consolidada. La persona controlada no siente que perdió autonomía, siente que está protegiendo el vínculo, y ahí radica la sofisticación. En niveles más avanzados, la distorsión no solo cuestiona eventos aislados,
reestructura la identidad. Frases como, siempre has sido demasiado sensible. Tu problema es que no sabes confiar. Todos notan que exageras. Cuando esta narrativa se repite durante meses o años, la persona internaliza esa etiqueta y comienza a autorregularse para evitar conflicto. El manipulador ya no necesita intervenir. La víctima se autocorrige. Ese es el punto máximo de control, cuando el dominado vigila su propio comportamiento. Una técnica sofisticada consiste en introducir terceros, comparaciones constantes, menciones estratégicas. Ella sí entiende. Él siempre está disponible. Otros no reaccionan como tú. El objetivo no es reemplazar, es generar competencia. La competencia activa inseguridad. La inseguridad activa esfuerzo. Y el esfuerzo constante desgasta. No toda manipulación es verbal. El silencio prolongado puede ser una forma de presión. Ignorar mensajes. Retirar atención. Desaparecer sin explicación. El cerebro interpreta incertidumbre social como amenaza y activa mecanismos de reparación. La persona afectada busca reconciliar. Se disculpa. Ofrece concesiones, sin que nadie haya pedido nada explícitamente. Algunas personas con rasgos de la tríada oscura, descrita por Delroy L. Paulhus, desarrollan carisma funcional. Saben modular tono de voz, contacto visual preciso, narrativas inspiradoras. No mienten necesariamente. Seleccionan verdades convenientes. El carisma crea inmunidad social. Cuando alguien es percibido como admirable, las acusaciones pierden credibilidad. La reputación se convierte en escudo. Uno de los mecanismos más sutiles es la habituación. Conductas que al principio resultaban incómodas. Con el tiempo se vuelven normales. Pequeñas faltas de respeto, bromas agresivas, desvalorización ligera. El cerebro reduce la reacción para conservar energía, y así se ajustan estándares. Lo que antes era inaceptable ahora parece cotidiano. La dependencia no surge solo del afecto, surge de la mezcla de recompensa impredecible, validación selectiva, retiro estratégico, confusión narrativa. Esa combinación crea vínculo traumático. La intensidad emocional se confunde con profundidad. Pero intensidad no es intimidad. Es activación del sistema de estrés. En las partes anteriores analizamos dinámicas individuales, relaciones, trabajo, carisma interpersonal. Ahora vamos a ampliar el foco, porque el control psicológico no solo opera entre dos personas, opera a escala masiva, y cuando la influencia se vuelve colectiva, se transforma en ingeniería social estructural. El comportamiento individual cambia radicalmente cuando se integra en un grupo. La identidad personal se diluye, aumenta la impulsividad, disminuye la responsabilidad percibida. La mente colectiva funciona diferente a la mente aislada. Cuando muchas personas comparten emoción intensa, la racionalidad disminuye, y quien controla la emoción dominante, controla la dirección del grupo. Miedo compartido, indignación colectiva, euforia masiva. Las emociones sincronizadas son herramientas poderosas. La repetición no solo informa, moldea percepción. Cuando una idea se presenta reiteradamente, se vuelve familiar, y la familiaridad genera sensación de verdad. El cerebro prefiere información procesable con facilidad. Lo que se repite, se procesa mejor. Lo que se procesa mejor, parece más real. No es necesario que sea exacto, solo necesita ser constante. Los contenidos que generan mayor activación emocional tienen mayor probabilidad de difusión. Indignación, temor, escándalo, polarización. La activación emocional aumenta la probabilidad de compartir. Compartir aumenta exposición. Exposición repetida fortalece creencias. Así se construyen narrativas dominantes, no necesariamente falsas, pero sí amplificadas estratégicamente. Si estás empezando a notar que muchas tendencias colectivas siguen patrones psicológicos predecibles, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación explica cómo las redes sociales han optimizado estos mecanismos y cómo tu atención se convirtió en el recurso más disputado del siglo. Las plataformas digitales no manipulan por ideología, manipulan por retención. Los algoritmos detectan qué te mantiene más tiempo activo y te ofrecen más de eso. Si interactúas con contenido que genera enojo, recibirás más contenido similar. Si consumes información alarmante,
El sistema interpretará que deseas más estímulos similares. Gradualmente se crea una cámara de eco, un entorno donde tus creencias se refuerzan constantemente. La percepción del mundo se estrecha, y lo diferente comienza a aparecer amenaza. La necesidad de aprobación no desaparece en línea, se intensifica. Cada me gusta es microvalidación. Cada comentario positivo es refuerzo. Cada crítica es amenaza social amplificada. El diseño de las plataformas explota circuitos dopaminérgicos similares a los estudiados en dinámicas de recompensa variable. Lo que antes era interacción interpersonal limitada, ahora es retroalimentación cuantificada. Número de seguidores, visualizaciones, reacciones. La identidad se mide y lo medido se optimiza. Dividir genera cohesión interna. Cuando se crea un nosotros contra ellos, la identidad grupal se fortalece, la pertenencia aumenta, el pensamiento crítico disminuye dentro del grupo, la crítica externa se interpreta como ataque, y el ataque refuerza la unidad. Es un ciclo autorreforzante. No requiere conspiración, requiere emoción compartida. La percepción de competencia se construye visualmente. Escenarios profesionales, lenguaje técnico, confianza verbal. El cerebro evalúa señales rápidas, postura, tono, fluidez. Si parecen seguros, se asume conocimiento. Esa predisposición fue analizada en estudios sobre influencia social, incluyendo investigaciones de Robert Cialdini, quien describió el principio de autoridad como uno de los pilares de la persuasión. La validación externa crea legitimidad. La legitimidad reduce cuestionamiento. El cerebro humano tiene recursos limitados. Cuando recibe información constante, contradictoria y emocionalmente intensa, se fatiga. Y cuando se fatiga, busca simplificación. Acepta narrativas más fáciles. Evita análisis profundo. La saturación informativa no siempre ilumina. A veces aturde. Y en ese aturdimiento, las decisiones se vuelven impulsivas. El humor desactiva defensas. Cuando una idea se presenta como broma, se procesa con menor resistencia crítica. La repetición humorística normaliza conceptos, reduce impacto inicial y crea familiaridad. La familiaridad suaviza la evaluación racional. Cuando un grupo es presentado repetidamente con etiquetas simplificadas, se reduce complejidad percibida. La simplificación facilita polarización. La polarización facilita hostilidad. No es necesario incitar odio explícito. Basta con reducir matices. El cerebro prefiere categorías claras, pero la realidad rara vez es binaria. La defensa no consiste en desconfiar de todo. Consiste en desarrollar fricción mental, pausar antes de compartir, preguntar antes de reaccionar, diversificar fuentes, detectar activación emocional intensa. Si algo te provoca reacción inmediata, probablemente fue diseñado para eso. La regulación emocional es escudo. La reflexión es filtro. Hasta ahora hemos analizado cómo opera la influencia a nivel individual, cómo se manifiesta en relaciones y entornos laborales, cómo se amplifica a escala colectiva. Ahora viene lo esencial, cómo evitar convertirte en una mente fácilmente moldeable. Porque entender la manipulación no sirve de nada si no fortaleces tu criterio. Hay un riesgo cuando alguien descubre estos patrones. Puede empezar a ver intención oscura en todas partes. Eso no es claridad. Eso es hipervigilancia. La autonomía psicológica no consiste en desconfiar de todo. Consiste en detectar patrones repetitivos, evaluar coherencia entre palabras y acciones, analizar impacto emocional propio. Si alguien te genera incomodidad constante, observa, pero no asumas. La diferencia entre conciencia y paranoia es la evidencia sostenida. La mayoría de las tácticas descritas en este documental dependen de algo: reacción emocional inmediata. Si te alteras rápido, eres moldeable. Si te indignas sin pausa, eres predecible. Si buscas validación urgente, eres vulnerable. La regulación emocional no elimina emociones, las desacelera. Cuando algo te activa intensamente, prueba lo siguiente: pausa de 90 segundos, respiración profunda, postergar respuesta. Muchas decisiones impulsivas desaparecen cuando el sistema nervioso se estabiliza. La manipulación encuentra grietas donde hay contradicciones internas. Si no tienes claro lo que valoras,
Cualquiera puede redefinirlo por ti. La coherencia interna se construye con preguntas simples. ¿Qué considero innegociable? ¿Qué conductas no tolero repetidamente? ¿Cuáles son mis prioridades reales? Cuando esos límites están definidos, la influencia pierde fuerza, porque ya no negocias tu identidad. Las palabras pueden ser convincentes, las acciones repetidas son reveladoras. Si alguien promete constantemente pero incumple, no es error aislado, es patrón. Si alterna afecto y frialdad con frecuencia, no es estado de ánimo, es dinámica. La mente autónoma analiza tendencias, no episodios individuales. Uno de los mayores indicadores de fortaleza psicológica es la capacidad de decir no, sin discurso largo, sin defensa excesiva, sin culpa. Cuando justificas demasiado, abres espacio a negociación. Un límite saludable no requiere debate interminable, requiere consistencia. Si alguien reacciona con ira desproporcionada ante límites razonables, eso revela más sobre su intención que sobre tu decisión. El aislamiento facilita control. La diversidad de perspectivas fortalece juicio. Hablar con personas fuera de la dinámica involucrada reduce distorsión, no para buscar aprobación, sino para contrastar percepciones. La mente necesita contraste para calibrarse. Sin contraste, se adapta a cualquier narrativa dominante. Si consumes estímulos constantes, tu cerebro nunca descansa. La saturación reduce capacidad crítica. Espacios sin información son necesarios. Momentos sin redes sociales, sin noticias, sin notificaciones. El silencio cognitivo fortalece claridad, y la claridad reduce susceptibilidad. Muchas personas no actúan según convicciones, actúan reaccionando a estímulos externos, opiniones ajenas, tendencias, presiones. La identidad reactiva es moldeable. La identidad reflexiva es estable. Construir identidad reflexiva implica lectura diversa, exposición a ideas opuestas, reflexión personal sin distracción constante. La independencia mental no es un evento, es práctica constante. Implica cuestionar suavemente, escuchar activamente, evaluar consecuencias. No se trata de resistir toda influencia, se trata de elegir conscientemente cuál aceptar, porque la influencia es inevitable, pero la absorción automática no. Sabes que tu mente es más autónoma cuando no reaccionas impulsivamente ante provocación. No necesitas aprobación constante. No temes decir no. No te alteran narrativas contradictorias. Puedes escuchar posturas opuestas sin perder estabilidad. Eso es fortaleza psicológica, no rigidez. La psicología oscura no es un mito, pero tampoco es omnipotente. Funciona cuando hay automatismo, cuando hay reacción sin análisis, cuando hay vacío interno buscando validación externa. La mejor defensa no es volverse frío, es volverse consciente. No es desconfiar de todos, es confiar en tu criterio. No es aislarse, es elegir con claridad. Si llegaste hasta aquí, ya no estás en el mismo nivel de percepción que al inicio. Suscríbete ahora, porque este canal no busca entretenimiento superficial, busca desarrollar mente estratégica. Escribe en comentarios, pienso antes de reaccionar. Y recuerda, la influencia siempre existirá. La diferencia está en si eres receptor pasivo o evaluador consciente.